Hay un armazón en el cuerpo, una armazón viva de huesos duros, consistentes, el esqueleto. Estos huesos, sus diferentes formas y las maneras distintas de ajustarse, le dan al cuerpo su forma y su notable flexibilidad y movimiento. En realidad, los esqueletos de todos los vertebrados son semejantes. Hasta el esqueleto de un animal tan diferente de nosotros como el dinosaurio no es muy distinto de nuestro propio esqueleto y probablemente funcionó de la misma manera. Una función importante de todo esqueleto es dar protección y apoyo a los órganos vitales. Las placas duras y curvadas del cráneo rodean el cerebro y los ojos, mientras que la mandíbula proporciona su apoyo sólido a los dientes. Las costillas y el esternón protegen el corazón y los pulmones, pero no son tan rígidos como el cráneo. Las costillas se mueven al respirar y ayudan en la expansión y contracción de los pulmones. La pelvis proporciona un soporte a modo de cesta para los órganos abdominales. La espina dorsal es la columna central de apoyo del cuerpo. Se compone de huesos pequeños llamados vértebras. Las vértebras están amortiguadas por discos flexibles de cartílago que las sujetan. Están huecas y juntas forman un canal protegido para la delicada médula espinal. Las alas de cada vértebra proporcionan lugares de fijación para los músculos que nos mantienen erectos. La postura erecta proporciona al espinazo su forma especial, una curva en S delicadamente equilibrada. Y la forma sólida y fornida de cada vértebra le proporciona al espinazo la fuerza para soportar el peso de la cabeza, los brazos y el pecho. La misma forma gruesa de los huesos del pie les ayuda a resistir las enormes tensiones de andar, saltar y correr. También las manos se componen de huesos de forma similar que funcionan juntos y proporcionan vigor y flexibilidad. Los 3 diminutos huesos del oído son los más pequeños del cuerpo. Vibran en respuesta a las ondas sonoras y transmiten las vibraciones del tímpano al oído interno. El tamaño y forma del hueso suelen estar relacionados con su función. Y hay también diferencias que dependen del sexo de la persona. El esqueleto de la mujer es generalmente más ligero y pequeño que el del hombre. La abertura del fondo del hueso de la cadera de una mujer suele ser mayor que en el hombre. Es la forma de los huesos y las diferentes maneras de acoplarse lo que proporcionan al esqueleto su variedad de movimientos. Donde se juntan algunos huesos están realmente fusionados. Los huesos fusionados del cinturón pélvico lo hacen fuerte y le dan una forma que nos permite andar erectos. La forma determina también la gama de los movimientos de las piernas. A diferencia de los huesos de las caderas, los de los hombros no están trabados. Los huesos del cinturón torácico, los omóplatos y clavículas pueden moverse. Al trabajar juntos, proporcionan a los brazos una gama de movimientos mayor aún que la de las piernas. Con mucha frecuencia, el movimiento de un hueso depende del movimiento o la falta de movimiento de otro. Y sin embargo, la mayoría de los huesos se mueven sin tocarse el uno con el otro. Se mantienen unidos por ciertas clases de tejidos. Estos tejidos son músculos, tendones y ligamentos. Los tendones fijan los músculos a los huesos. Los ligamentos unen los huesos a otros huesos. Estas conexiones de las piernas y los brazos permiten a los huesos actuar como palancas. Un extremo del músculo va amarrado con los tendones a un hueso y el otro extremo a otro hueso. Un músculo levanta el hueso, otro lo baja. Las pequeñas contracciones de un músculo producen los largos movimientos que se pueden hacer con los brazos. La gama de movimientos de los huesos depende de las formas de sus extremos o bordes donde se encuentran. Estos lugares donde se encuentran los huesos se llaman articulaciones. Algunas articulaciones, como las que sueldan las placas del cerebro, impiden que los huesos se muevan. Otras articulaciones, como las de la mayoría de los huesos de la columna, solo permiten un pequeño movimiento.
Pero las dos vértebras superiores de la columna, en el cuello, están unidas por una articulación de pivote. El hueso superior, denominado por el dios de la mitología griega que sostiene la tierra, es el Atlas. Por debajo de él está la vértebra alrededor de la cual pivota el Atlas, el eje. La articulación entre estos dos huesos permite a la cabeza una gran cantidad de movimientos. Se puede asentir, inclinar y girar. Se puede ver que hay mucho más movimiento entre las dos vértebras superiores que entre los huesos inferiores del cuello. La articulación de pivote es la diferencia. Hay también una articulación de pivote en el codo. Esa articulación permite torcer los dos huesos del antebrazo. El movimiento de torsión permite girar las manos en la muñeca. Existen otras articulaciones que permiten un movimiento aún mayor de los huesos. La articulación que conecta el pulgar con la mano permite que el pulgar se junte con los dedos y convierta a las manos en herramientas flexibles. Las muñecas son articulaciones deslizantes. Lo mismo ocurre con los tobillos. Articulaciones de bola y de glena unen las piernas a las caderas y los brazos a los hombros. Articulaciones como estas permiten el movimiento en una serie de direcciones. Así que las articulaciones de los huesos de todo el cuerpo determinan el movimiento del esqueleto o la falta del mismo. Y si la articulación permite el movimiento de las rodillas, por ejemplo, luego la forma de la articulación y la manera en que los ligamentos están sujetos a él determinarán cómo se moverán los huesos conectados por la articulación. Los músculos sujetos por los tendones impulsan el movimiento. Las superficies de unión de cada hueso están cubiertas de suaves cartílagos. Esto reduce la fricción y amortigua la articulación. Además, está protegida por almohadillas de grasa y pequeños sacos de fluido llamados bolsas. He aquí algunas de las estructuras que trabajan al unísono y hacen que los huesos del esqueleto se muevan suavemente. Los huesos proporcionan apoyo sin rigidez, fuerza sin peso, y la razón de esto tiene que ver con su estructura. El hueso más compacto se desarrolla como repuesto del cartílago, un tejido fibroso de conexión. Las células óseas, llamadas osteoblastos, invaden el cartílago y ponen una red de fibras y depósitos minerales en una armazón dejada por las células disolventes del cartílago. En algunas partes del cuerpo el cartílago nunca se repone. Los pabellones esculturales del oído son cartílagos y anillos de cartílago sostienen la tráquea. El crecimiento de los huesos largos se efectúa en áreas de crecimiento junto a sus puntas, donde sigue creciendo nuevo cartílago que es sustituido por hueso. Esta formación de hueso continúa hasta que los huesos alcanzan su longitud plena. Ahora bien, los huesos no solo crecen en longitud, sino también en diámetro. Al mismo tiempo que se colocan sobre la superficie nuevas capas de hueso, se disuelve el tejido del interior del hueso mediante células llamadas osteoclastos. Esta doble acción de los osteoclastos en el interior y de los osteoblastos en el exterior expande el hueso sin añadir un peso excesivo. Las células óseas vivas deben tener contacto con el suministro de sangre. Así, cuando se añade hueso a la superficie en capas circulares, se forman canales. Estos llevan los vasos sanguíneos al interior del hueso desde la membrana exterior que lo rodea. El hueso externo compacto rodea regiones de hueso esponjoso, no suave como una esponja, sino como construido con pequeñas bolsas, una construcción que mantiene a los huesos ligeros sin perder fuerza. Las células de esta parte del hueso están abastecidas de sangre por una red ramificada de vasos sanguíneos tejida a través del hueso esponjoso. En el interior hueco de los huesos largos hay un tejido suave llamado médula. En la médula roja de los extremos de los huesos, las células sanguíneas rojas se desarrollan y entran en la corriente sanguínea. Las células rojas pierden sus núcleos cuando maduran, así que no pueden dividirse y reproducirse como la mayoría de las demás células.
La médula ósea es también el lugar donde maduran varios tipos diferentes de células sanguíneas blancas. La sangre fluye constantemente por los huesos, manteniendo así la vida de las células óseas. El calcio que la sangre suministra a los huesos proviene del alimento. La leche y los productos lácteos son las mejores fuentes de calcio. Las células óseas pueden a su vez soltar calcio en la sangre a medida que lo necesiten otros tejidos. El calcio se disuelve de los huesos en respuesta a señales químicas provenientes de la glándula paratiroides. Esta glándula es sensible a la cantidad de calcio existente en la sangre. La demanda de calcio por parte de las células aumenta cuando el hueso sufre una fractura. Cuando se rompe un hueso, una masa de sangre rodea la zona rota. Las células óseas de las superficies rotas toman calcio de la sangre y empiezan a reproducirse. Crecen nuevas células óseas y ponen fibras y minerales que con el tiempo llenan la fractura y unen las partes rotas del hueso. La salud de los huesos vivos depende de este flujo constante de sangre rica en calcio por todo el sistema esquelético. Es un sistema compuesto de articulaciones que conectan huesos, de huesos vivos que protegen y sostienen en suma una maravillosa armazón que se mueve y crece.